Apreciados hermanos, vamos a continuar con nuestra reflexión sobre Ananías y Zafira. Vamos a volver a leer Hechos capítulo 5, los primeros 11 versículos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Que el Señor bendiga su palabra al corazón de todos nosotros. Hay un texto en las Escrituras, en 1 Corintios 10, verso 11, donde se lee: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea que lo que el Espíritu Santo ha registrado en este capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, de este triste actuar del matrimonio Ananías y Zafira, ha quedado registrado con la específica razón y motivo de amonestarnos a nosotros, para no caer y resbalarnos por el mismo desliz y error que cayeron Ananías y Zafira, de tentar al Señor, de mentir al Señor y de contristar al Espíritu Santo. Dice claramente el verso 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Conviene, hermanos, que destaquemos la obra de Satanás, porque cuanto más conocida sea de nosotros la obra y el actuar de Satanás, tanto mejor nos cuidaremos de sus lazos y trampas. Los ejércitos en conflicto o en guerra, las naciones, tienen servicios de inteligencia y de espionaje que intentan conocer la capacidad bélica del enemigo, con cuántos soldados para la guerra cuenta, qué tipo de armamento, qué capacidad tiene en su fuerza aérea, en su fuerza naval, en su ejército terrestre. ¿Para qué? Conocer la capacidad y la estrategia del enemigo para planificar su propia estrategia en función al conocimiento que se tiene de la capacidad y estrategia del enemigo. Pienso, hermanos, que el Señor nos ha dejado claros indicativos en su palabra para que nosotros conozcamos la obra de Satanás
a fin de que nos cuidemos de sus lazos y de sus trampas. La primera mención que hace la Escritura de esta obra maléfica de Satanás en contra del ser humano, del hombre que Dios ha creado, se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y Dios había dicho en el capítulo 2, verso 17, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una de las actuaciones y obras del diablo contra el creyente es tentarnos a la desobediencia, de hacer lo contrario de lo que Dios ha dicho. Y qué fáciles instrumentos somos los seres humanos ante las insinuaciones del enemigo de las almas. Fácil es desobedecer, fácil, más si un poderoso enemigo es el que insinúa y nos empuja a la desobediencia. En el capítulo 1 de Job tenemos otra actuación del enemigo en el capítulo 1 de Job. Y allí leemos en los versículos 9 y 11 lo siguiente. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job al Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su familia y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Aquí tenemos otra obra, otra actuación del diablo contra los creyentes, contra los santos. Los está permanentemente insinuando delante de Dios contra nosotros. Cada error nuestro, cada desliz nuestro, estoy seguro que cada caída, cada pecado nuestro es un arma de guerra en las manos del diablo para ir delante de Dios e insinuar contra nosotros. Tenemos que entender, hermanos, que la preciosa sangre del Señor tiene valor y poder eterno. Y si nosotros hemos caído en las insinuaciones del diablo, en las tentaciones del diablo, acudamos al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si el diablo te ha tentado, sabiendo que el diablo insinúa delante de Dios contra de ti y has fracasado, acude al Señor, hermano. Tenemos un abogado. No defiende una causa justa, defiende nuestros fracasos, nuestros errores, en virtud y presentando como garantía a favor nuestro su sangre de valor eterno y permanente. En el mismo libro de Job, el capítulo 2, el versículo 7 leemos: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Aquí vemos otra de sus obras, infligiendo enfermedades a los santos, a los amados del Señor. Se supone que todo es con la permisión de Dios. Y hermano, aquí vemos que el enemigo tiene actuación sobre nuestro cuerpo también. Puede infligir enfermedades. A veces cuesta entender si esta enfermedad que a veces se padece
es un mensaje disciplinario del Señor por estar nosotros andando mal? ¿O es que el enemigo está logrando por su parte traer una enfermedad sobre nosotros? Por eso, la obediencia nos exhibe a nosotros, nos exonera de cualquier castigo disciplinario por parte del Señor. Y el andar cerca del Señor no va a permitir que el enemigo traiga enfermedades sobre nosotros. En Zacarías, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, en Zacarías, el capítulo 3, leemos lo siguiente. En Zacarías 3:1 dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Mire, aquí aparece Satanás como adversario del justo. Está menos mal el ángel de Jehová, que acampa alrededor para defendernos. Pero también está cerca Satanás para acusarnos. No permitamos errores, fracasos, deslices en nuestra vida, para que el enemigo no tenga nada de qué acusarnos. Aquí aparece acusando, pero esto que voy a leer ahora es más grande aún en Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Miren, no conforme con atacar a los redimidos, a los escogidos, a los santos, a los declarados justos por la fe, no conforme con atacar a ellos, atacó al mismo Cristo, tentó al Señor. Y qué bueno es leer todo el episodio aquel, todo aquello que ocurrió en aquel escenario en el monte. El Señor a cada ataque del enemigo respondió con la palabra de Dios. Escrito está. Queridos hermanos, si está escrito, compenetrémonos de esa escritura. Busquémosla, que la palabra de Dios sea nuestro escudo que nos defienda. Y cada vez que venga la tentación, recordemos la escritura para no desobedecer al Señor. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, leemos lo siguiente en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Quién es el malo que arrebata la simiente? Arrebata la palabra. Es Satanás. Cuando se predica el Evangelio y el alma escucha atentamente, la primera actuación del diablo es sacar la semilla, la palabra, distrayendo a esa persona, ofreciéndole las vanidades y veleidades de este mundo. Pero lo hace con el creyente también. Cuando estamos escuchando la palabra a veces en la reunión, pensamientos foráneos y extraños a la reunión se asoman y la palabra no halla base en nuestra mente. El sueño nos vence, nos dormimos y la palabra ya ha sido arrebatada por el malo. Pero en este mismo capítulo 13, en los versículos 38 y 39, leemos lo siguiente. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La cosecha es el fin del siglo, el siglo judaico, y los cosechadores son los ángeles. Mire, el diablo, así como los siervos del Señor siembran la palabra, la simiente pura,
el diablo se encarga de sembrar en medio de la buena simiente, sembrar la cizaña. El diablo es el que contribuye e induce aún a los predicadores a fabricar profesantes y no convertidos para que crezca en la iglesia la cizaña y el trigo. Y esto va más allá que la iglesia. Esto es en el reino del reino de Dios, el reino de los cielos, que crece lo justo y lo malo, lo verdadero y lo falso, el trigo y la cizaña. Que Dios nos ayude a darnos cuenta y evitar que el enemigo siembre la cizaña. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, el versículo 42, tenemos un episodio muy triste. Dice allá en Lucas 9, 42, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. ¿Qué rescatamos de esto? Hay un muchacho endemoniado, que el diablo no solamente arruina el alma, sino también puede con violencia arrojar el cuerpo y dañar el cuerpo. El enemigo tiene facultades para arruinar el alma y también el cuerpo. Y hermano, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No lo expongamos por nuestra tibieza, por nuestra frialdad. No lo expongamos por nuestras fragilidades y debilidades a que el enemigo haga daño a ese templo. En Juan 8:44, el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el versículo 44, leemos así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí tenemos otra de las obras de Satanás. Vive mintiendo y vive engañando. Seguiríamos, como en Juan 13:2, el diablo allí aparece instigando al pecado, como el diablo tomó posesión de Judas, dice claramente allí en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Fíjese, instiga al pecado. Y dice en 1 Pedro 5:8, vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Procura asaltar, devorar. Por otro lado, hay actitudes que la palabra de Dios advierte como graves en contra del Espíritu Santo. Pecó Ananías y Zafira contra el Espíritu Santo. Y la palabra nos advierte por lo menos de 4 graves actitudes nuestras contra el Espíritu Santo. En Mateo 12:31 se habla de que podemos blasfemar contra el Espíritu Santo, hablar impropiamente, hablar mal contra el Espíritu Santo. En Hechos 5:3, como hemos leído ya, tenemos la mentira contra el Espíritu Santo. En Efesios 4:30 nos dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. Y en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 19, somos amonestados a no apagar al Espíritu Santo. Hermanos, en resumen, concluimos nuestra reflexión sobre Ananías y Zafira.
entendiendo que la mentira es un pecado grave. La mentira se insinúa desde los más tiernos años y es tolerada en la vida. Y esa mentira tolerada en la vida llega a modelar el carácter de tal forma que es frecuentemente la mentira aceptada en el mundo, tolerada en las relaciones y tratos humanos. Pero ¿qué dice la Escritura en Apocalipsis, el último libro de la Biblia? En Apocalipsis, el capítulo 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la parte final de la mentira, la perdición del alma. Que Dios nos haya instruido con su palabra y que esta pequeña reflexión motive un mayor estudio de esta porción de las Escrituras y nos lleve a consagrar nuestras vidas a nuestro Señor. Que Él bendiga su palabra.